Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase el día de hoy. ¿Me pueden confirmar si se puede ver ya mi pantalla, por favor? No se puede. Ya no da mi computadora. Ahí vamos. ¿Sí se puede ver mi pantalla, jóvenes? Ahora sí. Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con el llamado de la lista. Abuada Emma, Abuada. ¿Está Emma? No está. Doc, Álvarez, mi internet anda mal, Doc. Perdón, perdón. Álvarez Alexander. Álvarez. Aois Alexis. Aois. Artola Antonio. Aquí, Doc, aquí. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, Antonio. Gracias. Becerra Gracias. María Clara. Present, Soto. Ya. Cardoso Luis. Presente, doutor. Ya. Ay, Alexis entró ya, Alexis. Erika Daza. Daza. Me acaba de ingresar. Escalante Fabiana. Ya. Ferreira Eric. ¿Estás bien? Presente, Ferreira. doctor. Ok. Ya está. Yo. Franco también acaba de encender su cámara. Doctor, Gutiérrez. perdón, estoy aquí. Presente, doctor. Ya. Lima Franciván. Presente, Doc. Ya. Moraes Cayo. Moraes. Ojeda Fernanda. Presente, doctor. Ya. Quiroga Sara. Presente, doctor. Ya. Pero nunca viene. Escorcio. Presente, doctor. Ya. Rodríguez Juliana. Presente, doutor. Ya. Rodríguez Carolina. Rodríguez Carolina. Román Enrique. Presente. Ya. Estángel Isabela. Presente, doctor. Ya. Tapia Mónica. Presente, doctor. Ya. Ultramar Luis. Presente, doctor. Ya. Almeida Skelsen.
Presente, doctor. Presente. Ya. Y Sousa Igor. Presente, doctor. Ya. ¿Ingresó Carolina? Todavía no. Cayo. Erika. Alexander. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son los metabolismos de los lípidos, lo que viene a ser el perfil lipídico y las dislipidemias. Si tienen dudas me interrumpen nomás sin miedo. Vamos a ver lo que son el colesterol total, los triglicéridos, el HDL, el LDL y el VLDL. Vamos a ver que el colesterol es un lípido que interviene de forma esencial en la constitución de las membranas celulares. Y este va a ser importante porque es un precursor de la síntesis de las hormonas tiroideas y de la vitamina D. Y vamos a ver que el colesterol va a estar conformado principalmente por 3 lipoproteínas y que van a ser evaluadas normalmente dentro de nuestro perfil lipídico. Las LDL, las VLDL y el HDL. Tanto la LDL, la VLDL y la HDL nos van a medir la densidad que tienen estas lipoproteínas. Pero, ¿qué significan cada una? ¿Alguien me puede decir? ¿Puede repetir por la pregunta, doctor? No entendí. Claro que sí. ¿Qué significan las LDL, las VLDL y las HDL? Low density lipoprotein, high density lipoprotein y very low lipoprotein. Muy bien, Grillo. Esas son nuestras lipoproteínas. La LDL, perdón, lo que nos dice el low, vamos a ver que es de baja densidad. La VLDL de baja densidad, el very low, y el high, que es de alta densidad. Típicamente vamos a escuchar que la LDL y la VLDL son conocidos como el colesterol malo y el HDL el colesterol bueno. Dentro de las concentraciones del colesterol vamos a ver que el valor deseable va a ser por debajo de los 200 miligramos por decilitro o menor a los 52 milimoles por litro. El límite el alto superior que vamos a evaluar dentro de nuestro perfil lipídico, vamos a ver que se encuentra entre 200 y 239 miligramos por decilitro o de 5.2 a 6.1 milimoles por litro. Y vamos a decir que es un alto riesgo cuando están por encima de los 240 miligramos por decilitro o mayor a 6.2 milimoles. ¿Por qué vamos a clasificarlo entre deseable, límite y alto riesgo? Porque van a formar parte de un factor predictor para las coronariopatías isquémicas. ¿Por qué creen que nos va a servir como un factor predictor para las coronariopatías isquémicas? ¿Cuál es el rol que juegan nuestros colesteroles dentro de las coronariopatías? Una dislipidemia es un factor predisponente para una aterosclerosis, lo cual puede predisponer por una cardiopatía isquémica. Muy bien, Grillo, ¿no? Eso nos va a indicar que dependiendo de cuál es el colesterol del que tiene mayor predominio, va a ser un factor predictor para la coronariopatía por esa dislipidemia y el riesgo de formar las distintas placas ateromatosas. Vamos a ver que va a haber un aumento del colesterol en la hipercolesterolemia poligénica, que van a ser trastornos primarios, o la hipercolesterolemia familiar, o una hipercolesterolemia familiar combinada. Y los trastornos secundarios que van a inducir en un aumento de los colesteroles va a ser el hipotiroidismo, la diabetes mellitus no controlada, un síndrome nefrótico, un hepatoma o el síndrome de Cushing. Y vamos a ver que el colesterol va a estar disminuido en una enfermedad hepática grave, como una hepatitis aguda principalmente, o las hepatitis que nos van a llevar a su estadio fulminante.
las distintas cirrosis hepáticas o los distintos hepatocarcinomas. Asimismo, el hipertiroidismo, la desnutrición y, por ejemplo, las quemaduras con grandes extensiones, vamos a ver que nos van a disminuir los colesteroles. El HDL, el valor deseable que tiene que estar, tiene que ser por encima de los 60 miligramos por decilitro. Y su elevación vamos a ver que nos va a mostrar una alfa lipoproteinemia, que va a ser un trastorno autosómico dominante, sobre todo de tipo hereditario, y de los trastornos secundarios, que va a ser secundario a un ejercicio enérgico de forma regular, a los pacientes alcohólicos y los diabéticos que están recibiendo tratamiento con insulina. Aquí vamos a ver las distintas causas. Tenemos que una de las causas fisiológicas de la hipercolesterolemia va a ser el embarazo y el puerperio, el periodo postprandial, y puede deberse también a la edad avanzada, principalmente en el sexo masculino y en el invierno, como un mecanismo de protección de calor. Y vamos a ver que para el riesgo cardiovascular, el HDL cuando está por debajo, va a ser que tiene un mayor riesgo cuando en el hombre está por debajo de 40 miligramos por decilitro, y en la mujer cuando está por debajo de 50 miligramos por decilitro. Las causas primarias de la disminución del colesterol van a ser una hipertrigliceridemia familiar, sobre todo todas aquellas que van a involucrar la afectación de las distintas apolipoproteínas, sobre todo las de tipo A1 y las apolipoproteínas C3, y en las causas secundarias que van a ser enfermedades críticas como un infarto, un ictus o en pacientes con politraumas. Asimismo vamos a ver que la obesidad, el sedentarismo, los que tienen un hábito tabáquico, los diabéticos, los hipo y los hipertiroideos y los hepatópatas van a tener también una disminución del HDL. Los triglicéridos son otro de nuestros componentes del perfil lipídico que se van a evaluar. Estos van a ser absorbidos, sobre todo hidrolizados a nivel del intestino delgado, y van a ser secretados en los vasos quilíferos como kilomicrones. El valor normal de los triglicéridos en el plasma es de por debajo de los 165 miligramos por decilitro. Un aumento de los triglicéridos vamos a ver que va a tener, va a variar de literatura en literatura. Aquí en el Balser nos dice que una hipertrigliceridemia se va a caracterizar por unos triglicéridos por encima de los 150 miligramos por decilitro, y que van a ser asociados principalmente a hipertrigliceridemias de carácter hereditario, como la hipertrigliceridemia familiar, las deficiencias familiares de lipoproteínas como la lipasa o de sus cofactores, como la apoproteína C2, o la deficiencia de la lipasa hepática, y las hipertrigliceridemias secundarias que van a estar relacionados a distintas enfermedades metabólicas. ¿Cuáles van a ser? Nuestra obesidad principalmente, los pacientes con diabetes, los con insuficiencia renal crónica, los pacientes con lipodistrofias o enfermedades de depósito del glucógeno. Y una hipotrigliceridemia, vamos a ver cuando hay una deficiencia en las alfa-beta lipoproteinemias, en la desnutrición y en las dietas hipocalóricas bajas en lípidos. Además de que dentro de las hipotrigliceridemia vamos a ver una pérdida significativa de peso reciente, que puede ser debido a un ejercicio y a una dieta extrema, o puede estar asociado a una patología oncológica. Además del ejercicio enérgico, que nos va a ser traducido en una disminución transitoria, y los fármacos que van a ser principalmente el ácido ascórbico, la metformina y la asparaginasa. Dentro de los valores normales vamos a observar que el colesterol total va a ser deseable cuando se encuentra por menos de 200 miligramos por decilitro, va a estar desde el límite superior alto de 200 a 239 miligramos por decilitro,
Y vamos a decir que es alto cuando está por encima de 240 miligramos o más. Estos valores son preguntas de examen. Las lipoproteínas de alta densidad, vamos a ver que su cantidad en miligramos por decilitro, vamos a decir que es bajo cuando estos son por debajo de 39 y que nos van a inducir o nos van a traducir un significado alto de riesgo de coronaropatías isquémicas sobre todo, un nivel medio cuando se encuentra por 40 a 59 miligramos por decilitro, y cuando está por encima de los 60 miligramos por decilitro en HDL, vamos a ver que es un nivel óptimo. Y el LDL, vamos a ver que igual va a ser la medición en miligramos por decilitros, y dentro de los valores deseables va a ser que esté por debajo de 100 miligramos por decilitros, casi óptimo o superior al óptimo cuando están entre 100 y 129 miligramos por decilitro, que están en el límite superior alto o limítrofe cuando se encuentran entre los 130 y los 159 miligramos por decilitro, alto cuando están entre 160 y 189 miligramos por decilitro, y cuando está muy alto por encima de 190 miligramos por decilitro. Y en los triglicéridos vamos a ver que se va a considerar normal aquellos que cuando están por debajo de los 150 miligramos por decilitro, dentro del límite superior deseable o aceptable de los 150 a los 199 miligramos por decilitro, alto de 200 a 499 miligramos por decilitro y muy alto de 500 miligramos por decilitro. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien, sigamos entonces. Como ya habíamos visto, el valor va a ser entre 140 y 200 miligramos por decilitro, que va a estar influenciado sobre todo por los factores dietéticos, la edad y el sexo. El embarazo es una condición fisiológica y en el parto también que van a elevarse transitoriamente. Y el aumento en los casos de patologías va a ser una ictericia obstructiva, colelitiasis, una cirrosis biliar, síndrome nefrótico, diabetes o xantomatosis. También las hipercolesterolemias de origen hereditario, sobre todo de los que son los familiares, y tiene un mayor compromiso, ¿no? Sobre todo el familiar, la idiopática familiar y la esencial. Esto va, como podemos observar aquí, va a aumentar el riesgo de la aterosclerosis y la arteriosclerosis, lo cual va a hacer que se reduzca el flujo sanguíneo circulando en nuestro organismo y va a predisponer a que se formen las distintas placas de ateroma. Y esas placas de ateroma, al desprenderse, van a viajar por todo el trayecto sanguíneo, y dependiendo del calibre que tengan y el calibre del vaso sanguíneo, nos pueden producir distintas patologías. Las patologías que nos pueden causar estos desprendimientos de las placas ateromatosas van a ser desde un trombolismo pulmonar, un infarto agudo al miocardio o un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Vamos a ver que las lipoproteínas no solamente se van a clasificar en VLDL, el LDL, el IDL, también se va a clasificar en IDL, perdón, y en los kilomicrones. Los kilomicrones van a ser de más grande estructuralmente, pero de muy baja densidad. Van a tener menor densidad que nuestros very low, que es muy bajo. Vamos a tener también del intermedio y las de baja densidad. Todos los que van a involucrar dentro de la baja densidad de las lipoproteínas, vamos a ver que van a ser consideradas como malas. ¿Por qué? Porque van a ser, al tener tan baja densidad, van a tener una mayor predisposición a adherirse a las íntimas en los vasos sanguíneos y de que puedan iniciar todos los factores de coagulación y dando lugar a esas placas ateromatosas. Y las lipoproteínas que van a ser consideradas buenas, como lo podemos ver aquí, son las de alta densidad y son las que van a estar circulando normalmente y van a tener una función benéfica en nuestro organismo porque van a formar parte de la síntesis de las hormonas tiroideas y así también de la síntesis de la vitamina D principalmente.
Las apolipoproteínas que van a formar parte de, ¿sí? Entonces las proteínas de baja densidad no van a ser muy buenas. No. Por eso son consideradas malas, porque por esa baja densidad son las que van a hacer que se adhieran a la íntima de los vasos sanguíneos y van a predisponer a la formación de las placas ateromatosas dependiendo de dónde van a adherirse. Principalmente estas van a tender a adherirse sobre todo en los miembros inferiores porque la resistencia vascular es menor ahí. Ricardo. Doctor, una pregunta. Del kilomicrón, usted dijo que va a ser lo que tiene mayor estructura, ¿no? ¿Ver? Pero va a ser de menor densidad, esto no entendí. Sí. O sea, la diferencia del tamaño de estructura y de la densidad. Sí, puede tener una gran estructura, como lo podemos ver aquí en la imagen, pero su densidad, miren, es por debajo de 0,95. Su estructura es mayor, no por el hecho de que tenga una estructura mayor significa que va a tener una mayor densidad. Puede tener una gran estructura, pero su densidad puede ser mínima, como en el caso del kilomicrón. Y por eso no es considerado, bueno, por eso está catalogado dentro de las malas. ¿Alguna otra pregunta? Caio. Doutor, só Caio, liguei um pouco retrasado porque estava em ginásio, só isso. Ya, después al final de la clase lo vemos los que han llegado tarde, por favor, ¿sí? Ya, gracias. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bien, las apolipoproteínas que van a formar parte de los kilomicrones van a ser nuestras apolipoproteínas A, las B45 y las apoliproteínas, lipoproteínas, perdón, C. Dentro de las VLDL vamos a tener nuestras apolipoproteínas, las B100, las C y las de tipo E. Las que son de intermedio, de densidad intermedia, nuestras apolipoproteínas B100 y las E. En las LDL la apolipoproteína B100 y en la HDL la apolipoproteína A1 y la apolipoproteína C. Las LDL se van a caracterizar porque transportan el colesterol desde el hígado a las células. El 70% del colesterol que va a estar circulando va a estar transportando las LDLs. Y esta es la fracción más aterogénica, ¿ya? Porque estas se van a depositar en los vasos sanguíneos y como vemos aquí la imagen, ¿no? El LDL va a estar circulando por todo nuestro calibre de nuestro vaso sanguíneo. Sin embargo, por la baja densidad que tiene nuestro LDL, va a depositarse en nuestros calibres y van a dar formación a las placas ateromatosas. Los VLDL normalmente se van a liberar desde los triglicéridos endógenos que van a ser absorbidos por el colesterol y estos van a llegar al colesterol circulante y van a estar ligados a estas lipoproteínas que hemos visto y es ligeramente aterogénico. Dentro del VLDL, el ILDL y los kilomicrones y el LDL, el que más riesgo de aterogénesis es el LDL. Ricardo. Doctor, ¿puedes repetir esta parte de que el LDL va a transportar el colesterol? Esta parte no la entendí. No. Es el colesterol el que va a transportar el 70% de las LDLs principalmente. ¿Ya? Y es por eso que las LDLs tienen que tener un valor disminuido, como hemos visto en la tabla anterior dentro de los valores normales. ¿Por qué? Porque al tener esa tan baja densidad y como podemos observar aquí en la imagen, van a depositarse en la íntima de nuestros calibres de nuestros vasos sanguíneos y van a dar lugar a la formación de las distintas placas ateromatosas. Dentro de todas las de los subtipos de los colesteroles que son considerados malos, la que mayor riesgo de aterogenicidad tiene es la LDL. La BLDL y los kilomicrones también van a estar asociados, pero no en el porcentaje que están estos LDL. No sé si se responde a tu pregunta, Ricardo. O sea, estoy quedando un poquito confuso. Sí, pasa que el colesterol del 100% va a estar constituido por estos 5 tipos, ¿ya? De lipoproteínas.
la LD, la HDL, la LDL, la IDL, la VLDL y los kilomicrones. Pero de todos estos, el que mayor porcentaje que va a conformar nuestros triglicéridos van a ser el LDL, aproximadamente el 70%. Ahí. Bueno. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Entonces aquí vamos a ver la estructura molecular de nuestro LDL, aquí vamos a ver los ésteres de colesterol, aquí vamos a ver nuestros fosfolípidos, aquí vamos a ver nuestro colesterol adherido a esta lipoproteína y también parte de los triglicéridos. Y la apolipoproteína B100, que es la que le va a caracterizar y la que va a generar su adherencia a la íntima, sobre todo, principalmente. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Y las proteínas de alta densidad o HDL van a transportar el colesterol cedido por las células hasta el hígado, que generalmente estos pueden ser eliminados por la bilis hasta ser convertidos a sales biliares o que pueden ser incorporadas como las lipoproteínas de baja densidad. Esto se van a dar porque transportan de forma centrípeta el colesterol y van a ser protectores frente a la aterogénesis. El 20 al 25% del 100% del colesterol van a estar ligados a esta lipoproteína. Entonces, 70% del colesterol van a ser LDL, del 20 al 25% las HDLs. Y aquí vamos a ver su estructura molecular. Vamos a ver que van a tener aquí sus triglicéridos como su componente central. Vamos a ver los ésteres de colesterol, los fosfolípidos, los colesteroles que van a estar adheridos a esta lipoproteína y la apolipoproteína A1, que es la que le va a caracterizar de esa alta densidad y no va a permitir que se adhiera a la íntima. Y es por eso que queda todavía la duda y generalmente se les dice así en la consulta a los pacientes, el LDL, el colesterol LDL, es el malo, ¿no? ¿Por qué? Porque está demostrado de que nos van a predisponer a una mayor formación de las placas ateromatosas, mientras que el HDL va a ser el factor protector por su alta densidad, muchas veces no va a ser eliminado, sino que va a ser utilizado para la síntesis de las hormonas tiroideas y la síntesis de la vitamina D. Ahora vamos a ver lo que van a ser las alteraciones de cada una de ellas y vamos a empezar con las dislipidemias. Las dislipidemias se van a entender como una alteración en los niveles de los lípidos séricos sobre un nivel de una población en general. Esto va a ser asociado con una aparición precoz de la enfermedad coronaria o también conocido como ateroesclerosis. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la ateroesclerosis y la arterioesclerosis? Una pregunta, ¿la aterosclerosis no es la que se da en las arterias coronarias y la arteriosclerosis no es la que se da en las otras arterias normalmente? ¿Me estás preguntando o estás seguro? La estoy dudando, pero si no me recuerdo era eso. Ya, a ver, Luis. Doutor, aterosclerose é quando há a formação de uma placa de ateroma. E arteriosclerose é quando há enrijecimento de la pared de las arterias. Eso es. Y también va relacionado a lo que decía Alexander hace un momento. La aterosclerosis vamos a ver que va a ser principalmente van a darse en todas las arterias, no solamente las arterias coronarias, ya, porque puede generarse también esas placas ateromatosas dentro de los calibres coronarios. Y la arteriosclerosis, como bien decía Luis, es el engrosamiento por la rigidez de las placas ateromatosas formadas. ¿Sí? Los dos están bien.
Así que están totalmente relacionados. Ahora, vamos a ver que existe una correlación entre la enfermedad coronaria y la aterosclerosis y los niveles alterados, principalmente del colesterol total, de los LDL, los triglicéridos, las lipoproteínas A y las apolipoproteínas B. O puede ser que esté ligado a una disminución del HDL o también una disminución de la apolipoproteína A y la I. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos a clasificarlas, las dislipidemias desde el punto de vista clínico y vamos a ver que hay presentaciones frecuentes de estas dislipidemias y según esta presentación se van a subdividir en 4 grupos. Vamos a ver que el primer grupo va a ser caracterizado por la hipercolesterolemia con elevación del LDL, que vamos a ver que va a estar por encima de los 160 miligramos por decilitro, con triglicéridos normales. Es decir, que los triglicéridos van a estar por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Esto también es pregunta de examen. El grupo número 2 va a ser un aumento del combinado del colesterol y los triglicéridos cuando las concentraciones de los triglicéridos son de 1 a 2 veces más altas que el colesterol. Es decir, que los triglicéridos van a estar 2 a 3 veces por encima del colesterol. El grupo número 3, vamos a ver que hay un incremento aislado de los triglicéridos que van a ser entre 300 y 800 miligramos por decilitro y con concentraciones normales de colesterol o que estas pueden estar discretamente elevadas. Y estas van a estar más asociadas a las formaciones de las distintas placas ateromatosas, ya con las trombosis venosas profundas sobre todo, porque vamos a ver que la mayor predisposición para la formación y el depósito de estos ácidos grasos en el torrente sanguíneo son sobre todo en los miembros inferiores. Y en el número 4 vamos a ver que hay una elevación moderada o severa del colesterol cuando están por encima de 300 o hasta 400 miligramos por decilitro y hay una elevación severa de los triglicéridos. Estos van a ser por encima de los 800 o de los 1000 miligramos por decilitro y además que el plasma va a ser de un aspecto lipémico por la elevación de los kilomicrones y del VLDL. Y vamos a ver que este tipo está correlacionado a nuestro anterior caso clínico, el caso clínico que hemos visto el día de ayer, con una elevación de los colesteroles y también de nuestros triglicéridos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Doctor, no entendí, ¿puede repetir? Por supuesto que sí, María. Vamos a ver que las dislipidemias se van a dividir o subdividir en 4 grupos. El grupo número 1, vamos a ver que se va a caracterizar por una hipercolesterolemia con una elevación de los LDL que van a estar por encima de los 160 miligramos por decilitro y los triglicéridos normales. Los van a ser por debajo de los 200 miligramos por decilitro. El grupo número 2 va a estar caracterizado por un aumento tanto de los triglicéridos como del colesterol. Pero aquí la característica va a ser que los triglicéridos van a estar de 1 a 2 veces más altas que las concentraciones del colesterol. Por ejemplo, el valor normal del colesterol habíamos dicho que el óptimo es por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Si va a estar elevado nuestro colesterol, pongámosle en un 180, nuestros triglicéridos, según el criterio número 2, van a ser elevados de 1 a 2 veces. Vamos a ver que nuestros triglicéridos pueden estar entre 200 y 300 o por encima de los 300 miligramos por decilitro el triglicérido, hasta sus 2 veces por encima elevado a lo que está el colesterol. El grupo número 3, vamos a ver que hay un aumento aislado solamente de los triglicéridos y vamos a ver que los valores van a rondar entre los 300 y los 800 miligramos por decilitro y las concentraciones del colesterol van a ser o bien normales
o pueden estar discretamente elevadas. Cuando decimos que están discretamente elevadas, vamos a catalogarlos dentro de la categoría del límite superior alto. Y el grupo número 4, vamos a ver que hay una elevación moderada o severa del colesterol. Esto va a ser por encima de los 300 miligramos o 400 miligramos por decilitros. Y una elevación severa de los triglicéridos. Estos triglicéridos van a estar por encima de los 800 o de los 1000 miligramos por decilitro. Y además que se va a caracterizar que el plasma de estos pacientes van a tener un aspecto lipémico, porque no solamente van a estar elevados esos dos componentes, sino también va a haber una elevación de los kilomicrones y de los VLDL. Ahora sí está más claro, jóvenes. No, doctor, está quedando confuso. ¿En qué parte está quedando la confusión? ¿Dónde están teniendo dudas? De la clasificación, doctor, no sé. Creo que es mucha información. Tal vez sea esto. Doctor, no está compartiendo su pantalla, sí, también. ¿No estoy compartiendo? ¿No se está viendo mi pantalla? Sí, doctor, se está viendo. Se ve su pantalla. Ah, ya. Debe ser que debe estar mal tu señal, Erika. A ver, de lo más fácil para que lo puedan entender la clasificación de las dislipidemias. En el grupo 1 vamos a ver una hipercolesterolemia y solamente va a estar elevado el LDL y los triglicéridos van a estar normal. ¿Hasta ahí estamos bien? Con el grupo número 1, ¿se entiende cuál es la alteración? Sí, doctor. Ya. Con el grupo número 2, vamos a ver que hay un aumento tanto del colesterol como de los triglicéridos. Pero los triglicéridos van a estar más aumentados que el colesterol. Hasta aquí, ¿estamos bien? Sí. Ya. En el grupo número 3, vamos a ver que el triglicérido va a estar elevado muy alto y el colesterol va a estar en valores normales o un poco elevados. ¿Ya? Y el grupo número 4 va a ver la elevación excesiva del colesterol y de los triglicéridos. Y además, cuando saquemos nosotros la muestra de sangre, muchas de las veces vamos a ver que cuando ya va a empezar a coagularse, se va a formar la grasa como tal dentro del tubo de ensayo. Y eso va a ser porque va a estar elevado los kilomicrones y las proteínas de muy baja densidad. ¿Se entiende mejor ahora la clasificación? Sí, doctor, ahora sí, quedó claro. Entendí. Bien. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Entonces, el colesterol y el LDL van a ser considerados dentro del riesgo de la enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis y la prevalencia de la enfermedad coronaria van a presentar una correlación lineal, sobre todo con los niveles de colesterol. Vamos a ver que las distintas enfermedades coronarias van a ser más frecuentes cuanto más alto es el colesterol, sobre todo cuando las proteínas de baja densidad o las LDL están más elevadas. Veamos el siguiente ejemplo. El riesgo de una persona de 40 años para desarrollar una enfermedad coronaria en los próximos 40 años, es decir, hasta que cumpla 80 años, vamos a ver los siguientes rangos. Un colesterol total que va a ser menor de 200 miligramos por decilitro, una proteína de baja densidad con menos de 130 miligramos por decilitro, el riesgo va a ser del 31%. Si el colesterol total está entre 200 y 239 miligramos por decilitro, el LDL
está entre 130 y 159 miligramos por decilitro, el riesgo va a aumentar a un 43%. Si es más de 240 miligramos por decilitro el colesterol total y el LDL es superior a los 160 miligramos por decilitro, hay un riesgo del 57%. Y en las mujeres, con estos mismos valores, vamos a ver que los riesgos de la probabilidad de las enfermedades coronarias va a ser del 15, del 26 y el 33% respectivamente. Cuando hay niveles bajos de de LDL o de las proteínas de baja densidad, estos van a ser bien tolerados, porque los valores normales y que van a ser bien tolerados por el organismo va a ser entre 25 y 60 miligramos por decilitro. La lipoproteína A, sobre todo esta lipoproteína, va a tener un tamaño similar a la LDL y se va a presentar en bajas condiciones de la sangre. Esta apolipoproteína va a ser asociada también a una enfermedad coronaria y puede que esta tenga una relación con la aparición de los fenómenos trombóticos y asimismo con la disminución de la capacidad vasodilatadora arterial. Vamos a ver que la frecuencia de los niveles bajos de HDL no es infrecuente en la población general. Normalmente vamos a ver que cuando nuestros pacientes tienen colesterol elevado y el LDL también están elevados, el HDL va a estar disminuido. No es que va a ser algo infrecuente, es más frecuente de lo que se ve, o de lo que se pensaba, perdón. Y para ello tenemos el estudio de Framingham. ¿Ya? El estudio de Framingham nos indica que los individuos con HDL que tienen valores menores a 35 miligramos por decilitro tienen un riesgo mayor 8 veces más que aquellos que tienen sus valores superiores por 65 miligramos por decilitro. Y esto es totalmente independiente a los valores que son presentados de la proteína de baja densidad. Entonces, es más peligroso que el paciente solamente tenga las proteínas de baja densidad elevadas, sino que las proteínas de alta densidad, si están muy disminuidas, tienen un mayor riesgo a desarrollar las placas ateromatosas y consecuentemente a tener las coronariopatías. Nos dice que por cada disminución de 1 miligramo por decilitro de las HDLs va a incrementar de un 2 a un 3% en el riesgo de la enfermedad arterial coronaria. Y vamos a ver que también los niveles de las apolipoproteínas B y las apolipoproteínas A1 se van a correlacionar con los niveles del LDL y el HDL respectivamente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Vamos a ver también que este estudio de Framingham nos ha ayudado a identificar otros factores que van a incrementar el riesgo de desarrollar las enfermedades coronarias. Estos van a estar relacionados con el hábito de fumar, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus principalmente. Miren cómo se van a ver las muestras de sangre cuando tenemos nuestros LDLs aumentados, los colesteroles Doutor, y los triglicéridos. aqui. Sí. É porque se quedou muito bajito, casi no se está escuchando, no sé si es solo yo. ¿Se está escuchando muy bajo, jóvenes? No, todo No, está bien. está normal. No, doctor, tranquilo. Ya. ¿Qué parte no ha escuchado bien, Kelsen? ¿Lo puedo repetir? No, se escucha, eu digo, se quedou muito, tá se quedando bajo, bien bajito. Pero ahí nomás, Ya. tranquilo. Perfecto. Si hay dudas, me dicen nomás, ¿sí? Ya. Bien. Ahora, vamos a ver que estas concentraciones elevadas de los triglicéridos, cuando están por encima de los 1000 miligramos por decilitro, ni bien, de hecho, cuando no va a ser necesario de pasarlo necesariamente a los tubos de ensayo.
muchas veces se van a tornar así en las jeringas. Y estas concentraciones elevadas van a causar, pueden causar un dolor abdominal y pueden estar asociados a una pancreatitis. Esto porque va a haber un aumento de la viscosidad del plasma y va a haber la aparición de pequeñas áreas localizadas de isquemia pancreática. Al haber esa isquemia pancreática, la pancreatitis se va a caracterizar por una liberación de la lipasa pancreática, que esta una vez liberada en el intestino delgado, sobre todo en el segundo segmento del duodeno, van a hidrolizar los triglicéridos, ¿no? Y van a empezar a producir las grandes cantidades de los ácidos gaseosos libres y estos, como van a depositarse en la estructura pancreática, no solamente va a haber una degradación de los triglicéridos, sino también va a haber una degradación de la estructura pancreática y es eso lo que va a generar esa inflamación y esa destrucción del tejido pancreático que nos va a hacer el significado de la pancreatitis. ¿Cuáles van a ser las otras patologías que están implicadas con el aumento de los colesteroles o las famosas dislipidemias? La diabetes mellitus es la primera causa de las dislipidemias secundarias. La hipertrigliceridemia principalmente es la dislipidemia más frecuente en el diabético y la hipercolesterolemia es más frecuente en las personas que no tienen diabetes mellitus. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir aquí. ¿Puede repetir, doctor? La primera causa de diabetes o de dislipidemia secundaria va a ser la diabetes. Sí. Y esa dislipidemia se va a caracterizar por la hipertrigliceridemia. Y en ¿Cómo, doctor? La hipertrigliceridemia. Aquí está, hipertrigliceridemia. Y la hipercolesterolemia va a ser igual secundario a otras patologías, pero va a ser frecuente en las personas que no son diabéticas. La hipertensión arterial va a ser también una manifestación o una enfermedad que va a aparecer de forma concomitante con otras alteraciones metabólicas. De todas las personas que son diagnosticadas con hipertensión arterial, aproximadamente el 20% van a ser considerados como una hipertensión arterial aislada, es decir, de origen primario. Y el 80% de las otras personas que han sido diagnosticadas con hipertensión arterial van a estar asociadas a una alteración metabólica. Y de ese 80%, el 36% va a padecer de una dislipidemia, ya sea una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia. Asimismo, se ha visto que el hipotiroidismo en los adultos del 0,5 al 5% y también los pacientes que tienen un hipotiroidismo subclínico van a ser aproximadamente, van a tener la progresión estos pacientes, el 20% que tienen hipotiroidismo subclínico, el 50% de ese 20% van a progresar a un hipotiroidismo clínico y además van a desarrollar una dislipidemia. Vamos a ver que otra de las patologías que también está asociada a las dislipidemias es el síndrome metabólico. Recordemos que el síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas, pero en este caso va a ser el conjunto de enfermedades que van a estar asociadas y que van a ser características, ¿no? En un síndrome metabólico vamos a ver que hay hipertensión, hay diabetes, obesidad principalmente, y van a estar asociados a una hipertrigliceridemia y a una hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia por el aumento de los de la obesidad y la hipertrigliceridemia asociada a la diabetes mellitus.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Aquí es lo que veíamos, ¿no? Van a estar relacionados y vamos a ver que hay tres criterios para considerar el síndrome metabólico. Vamos a ver que hay la obesidad central. La obesidad central va a ser cuando hay una circunferencia de la cintura que es mayor a 102 centímetros en los hombres o mayor a 80 centímetros en las mujeres. Una hipertrigliceridemia cuando los triglicéridos son mayores a 150 miligramos por decilitro o que son mayores a 1.7 milimoles por litro. Un colesterol, el HDL bajo, cuando los valores están por debajo de los 40 miligramos por decilitro en los hombres o menor a 1 milimol por litro, y en las mujeres cuando está por debajo de los 50 miligramos por decilitro o es menor a 1.3 milimoles por litro. Y vamos a ver que también otro criterio para de poder decir que un paciente tiene síndrome metabólico es la hipertensión arterial. Cuando le tomamos una presión arterial y estas están por encima de los 135-85 miligramos por decilitro, o ya vemos que viene con una hipertensión con tratamiento medicamentoso previo. Y además que van a tener una glicemia en ayunas mayor a 110 miligramos por decilitro o mayor a 6.1 milimoles litro. Para poder diagnosticar una dislipidemia correctamente, tenemos que hacer hincapié sobre todo en la historia clínica, en la parte de los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas de estas dislipidemias o hipertrigliceridemias familiares van a ser patologías asociadas a dislipidemias primarias y estas tienen que hacernos sospechar de que hay una historia familiar, que ha habido alguien en la familia que ya ha desarrollado o ha tenido alguna de estas patologías, de estas dislipidemias, ya sea una hipertrigliceridemia familiar o una hipercolesterolemia idiopática. Vamos a ver también que dentro de la historia familiar de la enfermedad vascular prematura se va a presentar en los hombres menores de 55 años y en las mujeres menores de 65 años. Además, las pancreatitis previas también van a ser un factor importante dentro de los antecedentes para el diagnóstico de las dislipidemias y asimismo la dislipidemia en algún familiar, esta sea de origen primario o secundario. Porque si es secundario, dependiendo de la patología que nos esté causando la dislipidemia, puede ser una enfermedad hereditaria como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus tipo 1, o aunque ya también se ha visto que los hijos de madres diabéticas o hijos que han tenido su mamá una diabetes gestacional tienen un alto riesgo también para desarrollar la diabetes y pueden estar asociados también a una hipertrigliceridemia. Dentro de los antecedentes patológicos que hay que tomar en cuenta es que dentro del diagnóstico previo de la dislipidemia hay que ver la edad del diagnóstico, ¿no? Sobre todo, las dislipidemias primarias van a ser diagnosticadas principalmente en niños, porque van a tener infecciones recurrentes, vamos a ver que se van a tornar histéricos, van a notar que sus papás su caquita va a ser de consistencia muy grasa, van a ver que a pesar de que disminuyen la dieta, aumenta, o los niños ven que aumentan de peso muy rápido, y en los laboratorios que se le van a realizar se va a poder identificar estas dislipidemias, sobre todo de origen primario. Dentro de los otros antecedentes patológicos que hay que tomar en cuenta también es el diagnóstico previo de alguna enfermedad coronaria, una enfermedad cerebrovascular o una enfermedad arterial periférica. Porque recordemos que las dislipidemias, sobre todo las hipercolesterolemias y las hipertrigliceridemias, van a ser relacionados como el factor del riesgo de producirse las distintas coronariopatías. También dentro de los antecedentes patológicos está saber si nuestro paciente tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial, una hiperuricemia o gota, un hipotiroidismo,
si tiene lupus eritematoso sistémico o si presenta alguna enfermedad renal. Ahora, en las mujeres hay que tomar en cuenta que el climaterio va a ser una condición fisiológica que va a favorecer la presencia de las distintas dislipidemias. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución sobre todo de las distintas hormonas femeninas, como el estrógeno y la progesterona, y esto va a predisponer a que haya un aumento tanto del colesterol como de los triglicéridos, así como se ve un aumento fisiológico en las embarazadas y en el puerperio fisiológico. ¿Cuál es el examen físico que se va a realizar en estos pacientes? Tenemos que buscar los distintos signos y síntomas, entre ellos la tensión arterial, ¿no? Tenemos que ver cuánto es su presión arterial, si está elevada, si está normal. Tenemos que calcular el índice de masa corporal, tenemos que medir el perímetro de cintura, el índice de cintura y cadera, que estos van a ser los hallazgos que van a indicarnos la presencia o no de un síndrome metabólico, los TOFOS, los signos de las aterosclerosis periféricas, como la disminución de los pulsos periféricos principalmente. Puede auscultarse la presencia de soplos o puede haber gangrena dependiendo de dónde se encuentra obstruyendo estas placas ateromatosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. También como la presencia de un arco corneal es cuando nosotros le hagamos el fondo de ojo solamente al verle a los pacientes vamos a ver como un arco amarillo sobre la córnea, vamos a ver que hay un pliegue en el lóbulo de la oreja, puede haber la presencia de santelasmas, un xantoma cutáneo tendinoso, un xantoma también en los párpados o un xantoma tuberoso, que estos van a ser signos frecuentes de las dislipidemias primarias. Cuando tenemos una sospecha clínica y laboratorial, sobre todo para una dislipidemia primaria, vamos a ver que hay una presencia de los antecedentes familiares descritos, ¿no? Que haya presencia de dislipidemias, una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia, o alguien en la familia que haya sido diagnosticado o esté diagnosticado con estas dislipidemias primarias. Si no hay un antecedente familiar descrito, pero tenemos hallazgos característicos de las dislipidemias primarias, ¿cuáles van a ser estos hallazgos físicos característicos? Los xantomas. Si no hay un antecedente familiar descrito y tampoco no hay hallazgos físicos, que van a ser característicos a la dislipidemia primaria, pero en los laboratorios de control vemos que hay unos triglicéridos entre 200 y 1000 miligramos por decilitro, una HDL de baja o difícil control con cifras de lípidos a pesar de que se inicia un tratamiento farmacológico para las dislipidemias y tratamientos no farmacológicos y no responden, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Que si en el primer momento que se hace el laboratorio vemos una hipertrigliceridemia y una hipercolesterolemia, se le hacen las medidas higiénico-dietéticas y un tratamiento farmacológico inicial y en el laboratorio de control no mejora. Tenemos que sospechar de las dislipidemias primarias. Y además, si no hay un antecedente familiar descrito, no hay los hallazgos físicos característicos de la dislipidemia primaria, pero hay hallazgos de hipertensión arterial o hiperuricemia o una intolerancia a los carbohidratos y además hay una alteración de todas las lipoproteínas, y el HDL va a estar bajo, son las sospechas clínicas y laboratoriales que nos tienen que hacer pensar que estamos frente a una dislipidemia de origen primario. Ahora, siempre que exista algún antecedente o un hallazgo patológico o farmacológico o tóxico descrito, vamos a sospechar de una dislipidemia secundaria. Esto va a ser en referencia a las personas con dislipidemia por una alteración genética primaria que va a estar empeorada por las causas de las dislipidemias secundarias. Entonces, un paciente con dislipidemia primaria, de origen primario diagnosticado,
todo el trayecto de su vida también puede ser diagnosticado con una dislipidemia secundaria porque va a tener los factores predisponentes a desarrollar cualquiera de esas patologías, como una diabetes, una obesidad, una hipertensión arterial, y eso va a hacer que sean concomitantes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, doctor. Bien. ¿Cómo entonces vamos a clasificar las dislipidemias? Según su etiología en primarias y secundarias. Y según el tipo de la alteración lipídica, vamos a decir que puede ser una hipercolesterolemia pura o una hipertrigliceridemia pura o una dislipidemia mixta, que puede estar combinado tanto la hipercolesterolemia con la hipertrigliceridemia. Las dislipidemias primarias, vamos a tener que aquellos datos que nos permiten tener una sospecha clínica van a ser obtenidos principalmente de los antecedentes familiares. Dentro de esos antecedentes familiares vamos a ver que es la antecedente de enfermedad vascular en edad temprana, antecedentes familiares de pancreatitis o dislipidemias, y además de los signos semiológicos que son característicos, los antelasmas, los antomas y el arco corneal. ¿No? Estos son los antelasmas, vamos a ver la presencia de grasa por debajo de los párpados, miren cómo se ve. Los antomas, que van a ser principalmente manifestados en las articulaciones, vean aquí las rodillas, y aquí el arco corneal, véanse cómo se ve todo eso como un arco, como una grasa que va a estar rodeando a nuestra córnea. Vamos a ver que tenemos una clasificación de las dislipidemias primarias y esta es la clasificación que nos da Fredrickson. Vamos a ver que las de fenotipo 1, las lipoproteínas que van a estar elevadas principalmente van a ser los kilomicrones. También va a haber una elevación de los triglicéridos, el colesterol total va a estar aumentado, el tipo 2A se va a caracterizar por un aumento de las LDLs, también va a haber un aumento del colesterol total y los triglicéridos van a estar normales. Los fenotipos 2B, vamos a ver que las lipoproteínas que van a estar elevadas van a ser la LDL y la VLDL. Los lípidos que van a estar aumentados van a ser nuestros colesterol total y triglicéridos. En los tipos tipo 3, vamos a ver que la lipoproteína elevada va a ser el IDL y los lípidos elevados van a estar como el colesterol total y el triglicérido. Del tipo 4 vamos a ver que va a estar la lipoproteína elevada, el VLDL, y los lípidos elevados van a ser los colesteroles totales y los triglicéridos. Y el tipo 5, vamos a ver que las lipoproteínas elevadas van a ser nuestros VLDLs y los kilomicrones. Y donde vamos a ver aumentado va a ser nuestro colesterol total y nuestros triglicéridos. Vamos a ver que la N aquí descrita en esta descripción tanto del colesterol total como de los triglicéridos va a ser normal. La presencia de las flechas elevadas, vamos a ver que esto va a estar elevado, va a estar moderadamente elevado, exageradamente elevado, ¿ya? Aquí, ¿hay alguna pregunta con esta clasificación de Fredrickson, perdón? Doctor, ¿puede repetir para qué esta clasificación? Es para la clasificación de las dislipidemias primarias. Ahora, de esto Gracias. puede ser pregunta de examen, pero si va a ser pregunta de examen va a ser sobre todo cómo se llama la clasificación de las dislipidemias primarias, ¿no? Y puede que les caiga una que otra de esas, pero no la tabla completa. Ahora, ¿cuál va a ser una clasificación etiopatogénica de las hiperlipidemias primarias o de las dislipidemias? Vamos a ver que según el genotipo de una hipercolesterolemia poligénica, va a haber un aumento del fenotipo 2A
Esto va a hacer que haya un aumento de los colesteroles totales, los triglicéridos van a estar normales y la herencia va a ser poligénica principalmente. Y el defecto por el cual se da esto aún no se conoce. La hipercolesterolemia familiar monogénica, vamos a ver que también va a ser por un fenotipo 2A. Vamos a ver que la elevación de los colesteroles totales va a ser mayor, pero los triglicéridos van a ser normales. Y va a ser de una herencia de tipo dominante. Y el defecto va a ser sobre todo en los receptores de las lipoproteínas de baja densidad. La hiperlipemia familiar combinada, vamos a ver que van a tener unos fenotipos 2A, 2B y 4. ¿Cuáles son estos fenotipos? Estos previos de la clasificación de Fredrickson. Vamos a ver que nuestro colesterol total en la hiperlipemia familiar puede estar normal o elevado. Lo mismo que los triglicéridos. Pueden estar normales o elevados. Y el tipo de herencia va a ser sobre todo dominante y su defecto va a ser desconocido. La hiperalfa lipoproteinemia, vamos a ver que va a tener un fenotipo 2A, va a haber un aumento de los colesteroles totales y los triglicéridos van a ser normales. Y la herencia puede ser aquí de tipo dominante o de tipo poligénica. Si la herencia es de tipo dominante, vamos a ver que el defecto va a ser por un aumento de la apolipoproteína A1. Y si es de tipo poligénica, vamos a ver una disminución de las PTEC. Las PTEC van a ser las proteínas transportadoras de los ésteres de colesterol. Las disbeta lipoproteinemias van a ser dentro del fenotipo 3 y se van a caracterizar por tener un aumento del colesterol total, de los triglicéridos también, y va a ser de una herencia de tipo recesiva. Y el defecto va a ser principalmente de las apolipoproteínas E. La hipertrigliceridemia familiar va a ser sobre todo del tipo 4. Vamos a ver que el colesterol total puede estar normal o disminuido y los triglicéridos van a estar aumentados. Estos van a tener una herencia sobre todo de tipo dominante y el defecto es desconocido. Y la hiperquilomicronemia va a ser un fenotipo 1 y fenotipo 5. Vamos a ver que el colesterol total va a estar normal, los triglicéridos van a estar totalmente aumentados, va a ser una herencia de tipo recesiva y el defecto va a ser porque va a haber una disminución de las lipoproteínas y también va a haber una disminución de la proteína transportadora de los ésteres de colesterol. ¿Cuándo vamos a sospechar de una dislipidemia familiar? Cuando vemos un colesterol total por encima de los 300 miligramos por decilitro. Además, hay antecedentes familiares de dislipidemia o de cardiopatía isquémica de tipo precoz o un antecedente de muerte súbita. También una hipertrigliceridemia por encima de los 200 miligramos por decilitro, mililitros sin causas aparentes y con la elevación conjunta de colesterol y los triglicéridos de forma moderada. Y sobre todo, la presencia de los antomas, los centelasmas y el arco corneal en la gente joven nos van a predisponer a sospechar a que este paciente tiene una dislipidemia de tipo primario. Las dislipidemias secundarias van a estar asociadas a enfermedades que van a ser entre un 20 a un 40% del total de las hiperlipemias. Su diagnóstico va a estar basado principalmente en la coexistencia de una alteración lipídica y una enfermedad que potencialmente va a alterar el metabolismo lípido. El conocimiento de estas hiperlipemias es importante saberlo porque van a constituir, al igual que las dislipidemias primarias, un importante factor de riesgo coronario y muchas de las veces estas hiperlipidemias o dislipidemias de origen secundario van a ser normalmente corregidos cuando se trata y se controla la causa subyacente. ¿Cuáles van a ser las causas de dislipidemias secundarias? De origen dietético, cuando vemos un colesterol alto, cuando hay un consumo excesivo de grasas saturadas, calorías excesivas o en las anorexias. Vamos a ver triglicéridos altos en los obesos, en los alcohólicos y en las personas que consuman altos azúcares.
Una dislipidemia mixta cuando vemos que las personas consumen las calorías de forma excesivas, y un HDL bajo cuando hay una dieta pobre en grasa y en azúcares. Dentro de los fármacos que nos van a causar una hipercolesterolemia va a ser el uso de los diuréticos, de las ciclosporinas, de glucocorticoides, la rosiglitazina, los fibratos, las grasas del pescado y el tegretol. De la elevación de los triglicéridos, vamos a ver que los fármacos que lo van a elevar van a ser el ácido retinoico, los distintos beta bloqueadores, los esteroides, los inhibidores de la proteasa, la isotretinoína y los estrógenos. En las dislipidemias mixtas vamos a ver que va a ser causada por el consumo de los diuréticos y los esteroides, y de los con HDL bajo por el consumo de anabólicos, los progestágenos y los beta bloqueadores, y además de también los pacientes que son que tienen un hábito tabáquico. Con los trastornos del metabolismo vamos a ver que hay una hipercolesterolemia en el hipotiroidismo y en el embarazo. Van a haber triglicéridos altos en los obesos, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, también en las embarazadas y con el síndrome metabólico. Una dislipidemia mixta, el hipotiroidismo y los trastornos genéticos, y con HDL bajo vamos a ver que van a ser la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y los pacientes que tienen un hábito de sedentarismo. Y las enfermedades vamos a ver que van a estar asociadas con un colesterol alto, el síndrome nefrótico, las obstrucciones biliares, el hipotiroidismo, una disgamma-globulinemia, las porfirias, un hepatoma, con triglicéridos altos, las diabetes mellitus, una uremia, una sepsis, el lupus, las lipodistrofias, las enfermedades por depósito de glucógeno y las hepatitis. Asimismo, el estrés, el síndrome de Cushing y la acromegalia. Una dislipidemia mixta vamos a ver que puede ser causada por el diabetes, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo y el síndrome nefrótico. Y con HDL bajo, la insuficiencia renal crónica en los pacientes que están sometidos a diálisis. De esta tabla, de cada una de estas causas, y que tienen que saber por lo menos dos, porque eso sí va a ser pregunta de examen. ¿Ya? ¿Puedo pasar la diapositiva? Puede, doctor. Ya. Esto, ¿por qué les digo que va a ser pregunta de examen? Porque es más frecuente que en la consulta general nosotros diagnostiquemos las dislipidemias, sobre todo de origen secundario. La hipercolesterolemia es una de las dislipidemias más frecuentes e importantes porque tiene una trascendencia etiopatogénica en la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. ¿Ya? Esto porque va a haber una elevación del colesterol total y las distintas lipoproteínas que van a ser transportadas en el plasma. Va a haber un incremento del colesterol que va a estar ligado al LDL o al VLDL o a los de forma muy rara a los kilomicrones y al IDL, pero también puede estar relacionado al descenso del HDL. Dentro de la prevención primaria vamos a ver que una normocolesterolemia, como habíamos visto al principio, va a ser de 200 miligramos por decilitro, una hipercolesterolemia límite de 200 a 249 miligramos por decilitro, y aquí va a estar la concentración de los LDL por debajo de 130, aquí de LDL de 130 a 159, la hipercolesterolemia definida con un colesterol total por encima de 250 miligramos por decilitro y un colesterol del LDL por encima de los 160. Y dentro de la prevención secundaria va a estar la hipercolesterolemia definida cuando tenemos los colesteroles totales por encima de los 200 miligramos por decilitro y los LDL por encima de los 130 miligramos por decilitro. Vamos a ver que aquí vamos a tener ya nuevamente las causas secundarias de las distintas, tanto de la hipercolesterolemia como la hipertrigliceridemia y la hiperlipemia mixta, que es del mismo cuadro anterior. La hipertrigliceridemia se ha demostrado que los triglicéridos van a ser un factor de riesgo independiente, incluso con concentraciones elevadas del HDL. Sobre todo cuando los triglicéridos están por encima de los 1000 miligramos por decilitro, hay un alto riesgo de pancreatitis. Los niveles de los triglicéridos entre 200 y los 1000 miligramos por decilitro
van a incrementar el riesgo coronario asociados a una hipercolesterolemia y además a las alteraciones en las fracciones lipídicas. Vamos a ver que la una hipercolesterolemia, el colesterol va a estar normal, puede estar por debajo de 200 miligramos por decilitro. El borderline o el límite alto aceptado, que es de 200 a 249, y va a estar alto de 250 miligramos por decilitro. El LDL va a estar aquí de normal por debajo de 110, el borderline de 110 a 129 y alto de 130 miligramos por decilitro. Una hipertrigliceridemia, los triglicéridos van a ser normales por debajo de 150, el borderline de 150 a 199 y va a estar alto de 200 miligramos por decilitro. En una dislipidemia mixta vamos a ver que el colesterol va a estar por encima de los 200 y los triglicéridos por encima de 150. Y en una dislipidemia aterogénica, el HDL va a estar por encima de 5 miligramos por decilitro y en las mujeres de mayor a 4.5 va a ser la diferencia. El HDL va a ser por debajo de 40 en los hombres, en las mujeres por debajo de 45. El LDL va a estar por encima de 100 y los triglicéridos van a estar por encima de 150. Las dislipemias mixtas van a ser las que van a cursar con las elevaciones del colesterol total y los triglicéridos. Estos van a ser importantes sobre todo a la hora de establecer los objetivos de control y el tratamiento que se va a realizar dependiendo de la alteración que va a estar predominando. Estos van a ser causados por enfermedades endocrinológicas principalmente como el hipotiroidismo, la obesidad y la diabetes, las enfermedades renales y el uso de los fármacos corticoides. Aquí tenemos un algoritmo de diagnóstico ya de las dislipemias. ¿Qué se va a actuar? Si es un hombre mayor a 40 años, mujer mayor a 50 años, si es posmenopáusica, y vemos una alteración de los colesteroles y los triglicéridos, ¿no? Si los resultados son normales, se va a hacer nuevamente este escrutinio o control cada 5 años. Se puede hacer cada 2 años también, pero aquí nos dice cada 5 años, entonces ya va a variar dependiendo de los antecedentes familiares que tengan nuestro paciente. En los pacientes de 20 a 39 años con factores de riesgo vasculares, si los valores son normales, se les va a hacer una cuantificación anual y cuando tengan por encima de 35 años, por cada 5 años. Si en cualquiera de estos dos los resultados son los valores anormales, tenemos que identificar cuál es la causa que está generando estas alteraciones en el colesterol y en los lípidos. Y tenemos que hacer una investigación sobre todo de sus hábitos, ¿no? Si es tabáquico, los antecedentes patológicos personales, si es hipertenso, si hay alguna enfermedad inflamatoria crónica o alguna enfermedad que nos va a predisponer a que puedan desarrollar. Y también se le tiene que medir el índice de masa corporal. Aquí vamos a continuar con nuestro algoritmo, que si es colesterol aumentado, LDL normal, aumentado y triglicéridos normales, va a ser una hipercolesterolemia. Si es un colesterol normal, un LDL normal y los triglicéridos aumentados, una hipertrigliceridemia aislada. Si el colesterol total está normal o elevado, con el HDL normal o disminuido y el LDL normal o aumentado y los triglicéridos aumentados, vamos a ver que es una dislipidemia mixta o aterogénica. Y una hipoalfa lipoproteinemia, vamos a ver cuando el colesterol está normal o aumentado, el LDL está normal o aumentado, el triglicérido puede estar normal o aumentado y el HDL puede estar normal o disminuido. Si es una hipertrigliceridemia aislada, vamos a ver si es por encima de 1000, va a ser una hipertrigliceridemia primaria. Si es entre 300 y 1000 miligramos por decilitro, va a ser una dislipidemia aterogénica de por sí. Y si los triglicéridos están entre 150 y 300 miligramos por decilitro, vamos a clasificarlos como una dislipidemia no aterogénica. Si en la dislipidemia mixta o aterogénica hay antecedentes de dislipidemia familiar o muerte cardiovascular prematura, si la respuesta es no, puede que la respuesta sea secundaria a una alteración patológica secundaria. Y si la respuesta es sí,
es que esta puede ser de origen primario. Bien, jóvenes, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Todo está claro? Tudo, doutor. Todo claro. Bien. Sí, doctor, está bastante claro. Bien, entonces vamos a ver quiénes Doutor, han... va a subir esa clase en la plataforma? Ya están las diapositivas en la plataforma, pero la clase grabada lo voy a subir terminando la transmisión ahora. Está bien. Y, a ver, ¿llegó Alexander? ¿Llegó Alexander? No llegó. Pero estaba en clases, creo, ¿no? Sí, doctor, participó hace rato. Ya. Erika también llegó. Sí, doctor, estoy aquí. Ay, no sé si me escucha. Sí, sí, se escucha, Erika. Cayo. Estoy acá, doctor. Ah, sí. Ya. Y ingresó Carolina. ¿Está Carolina? No está. Bien. Entonces, si no hay dudas, vayan haciendo por favor sus actividades en la plataforma. Vamos a ver quiénes han subido ahora. Aquí. Es diagnóstico clínico. Vamos a ver si han estado subiendo o no sus trabajos. Descripción del caso clínico. Ya. El primero que tenían que subir. A ver dónde está. A ver, infografía del 13. No subió Alexis, Grigot, Emma, Igor, Luis, Cayo, Carolina, Ricardo, Sebastián, Fernanda, Eric, no han subido. Tienen que subir, tienen hasta... Doutor, essa é de perfil hepático e perfil Sí, pancreático? perfil hepático y pancreático tienen hasta mañana para subir. Ah, ya. ¿Ya? Después tienen aquí lo que es la infografía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es el foro del caso clínico. Aquí está la infografía de las dislipidemias. Solamente ha enviado su trabajo Igor. Y tienen plazo para presentar hasta el 10 de noviembre. Muy bien. Entonces, si no tienen dudas, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos Gracias, Dios doutor. mediante el miércoles en clases presenciales. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, doctor.